Soy la profesora Judith Guevara, cursante de la asignatura Métodos Avanzados de Investigación del Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Voy a disertar acerca del método de investigación etnográfico y del interaccionismo simbólico, que se insertan en la modalidad de investigación cualitativa y en la corriente epistémica fenomenológica. En primer lugar, tenemos el método de investigación etnográfico, quien inicia su práctica hacia la década de 1960-1970. Entre sus principales representantes se encuentra Sicourel, que hace una crítica al positivismo como la práctica metodológica en los estudios de orden social. Sicourel hace una crítica al positivismo como la metodología que tradicionalmente se venía utilizando en los estudios de orden social. En esta crítica que realiza, sostiene la idea de que las realidades sociales o humanas eran algo construido, producido y vivido por los miembros del grupo, y que para comprender el proceso y la naturaleza de estos fenómenos sociales era necesario conocer cuál era la participación activa de los individuos del grupo. Esta corriente epistemológica tiene una gran influencia de la ideología fenomenológica de Husserl, quien señala que los estudios de orden social, la verdadera investigación se encuentra en el análisis del discurso. Posteriormente tenemos a Garfinkel, quien se le considera su verdadero fundador, y sostiene entre sus ideas que las realidades sociales no pueden ser abordadas desde cero, sino que se encuentran influenciadas por una serie de categorías que deben ser descubiertas o reconocidas por el sujeto investigador, y entre ellas podemos mencionar el vocabulario que se desarrolla dentro de un grupo, la formación profesional, la formación familiar, la cultura a la cual pertenezcan los miembros del grupo y las tareas que sean asignadas dentro de ese mismo grupo. El método etnográfico también recibe el nombre de etnografía y de metodología. Surge en la necesidad de desarrollar otras formas de construir conocimiento, analizar los discursos y por ser susceptible de aceptar otras ramas de interpretación, tales como la sociología, ciencias de la salud o la medicina, la antropología social y más recientemente el área educativa, donde se ha encontrado una gran empatía en el desarrollo del discurso. Se aplica para mejorar la calidad educativa, en detectar problemas y encontrarles soluciones. La significatividad de los estudios en los que se aplica el método etnográfico está en la significatividad que se haga acerca de las impresiones, lo que algunos expertos o partidarios de este método llamaron el arte de interpretación, que debe de ser desarrollado por el sujeto que investiga como una habilidad. El método etnográfico, el propósito principal es indagar sobre fenómenos en particulares que tengan que ver con etnias, grupos raciales, guetos, instituciones, bien sea educativas, económicas, sociológicas, culturales, políticas. Se le considera un modelo epistemológico de orden fenomenológico debido a que acepta el principio de complementariedad de enfoques. Y los tipos de estudios que se desarrollan con este método de investigación son los que tienen que ver con tribus, razas, nación, regiones, cárceles, hospitales, empresas y más recientemente en escuelas y en las aulas de clase. En cuanto al método del interaccionismo simbólico, como el segundo método del cual les voy a disertar, se inicia su actividad a partir de la década de 1950-1960. Sus principales representantes son Herbert Mead, quien es un partidario de la corriente pragmática y de la teoría conductista de la educación. Sostiene su idea que los comportamientos sociales son producidos por lo que normalmente el individuo practica de manera permanente. Posteriormente surge Herbert Blumer, quien comparte algunas de las ideas de Mead en cuanto al pragmatismo de los comportamientos, pero aún así enfatiza que estos comportamientos están influenciados por una serie de parámetros que se encuentran en el contexto, que le son impuestos al individuo o son elegidos por el individuo y se encuentran en la sociedad, en su clase cultural o en su formación cultural y el grupo en el cual pertenezcan. Los tipos de estudios que se trabajan para aplicar el método de interaccionismo simbólico son las situaciones que se suscitan en el aula de clase, pues considera que es un lugar potencial de conflicto, la comprensión del significado de símbolos que se generan entre el maestro y el estudiante,
y todo aquello que tenga que ver con el énfasis en los símbolos, las creencias o la cosmogonía de los individuos. Entre las características más resaltantes de este método está de que es un proceso hermenéutico dialéctico que tiene que ver con lo que es la realidad de la persona y la realidad del mundo exterior o la realidad social. Se sustentan en teorías psicológicas y sociales, pues se hacen un énfasis en el imaginario del individuo. Y debe hacerse una comprensión de los actores, los lugares, las situaciones y los tiempos particulares en los cuales se producen estas situaciones. En su proceso metodológico se orientan desde la posición del actor, quien es que selecciona, modera, suspende, reagrupa y transforma los significados. A continuación les voy a hacer un resumen del aspecto disertado, en el cual, bueno, lo podemos encontrar en la construcción de una matriz epistémica donde se encuentra el método etnográfico y el del interaccionismo simbólico, donde la modalidad de investigación debe ser cualitativa, la corriente filosófica en la que se insertan estos métodos de investigación es la fenomenológica, los paradigmas en los cuales deben versar los estudios y por los cuales debe pasearse el sujeto investigador son el crítico, el sociocrítico, el de investigación-acción y el fenomenológico. En cuanto a la postura del investigador, debe ser siempre interpretativa, crítica y analítica. Los estilos de pensamiento necesariamente evidencial y experiencial, y el tipo de investigación de análisis interpretativa. Gracias.